Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. En este bloque de huellas vamos a hacer un repaso a un tema que es muy importante en la ciudad de San Francisco, un tema que hace a la cultura de la ciudad de San Francisco con una fuerte raigambre religiosa, específicamente con una fuerte raigambre católica. Y en ese crecimiento de la comunidad en términos generales, pero también en términos religiosos, llegó a un punto en el que se creó el obispado de la ciudad de San Francisco, o vamos a ver si es en realidad de la ciudad de San Francisco o si es de la región, la diócesis de San Francisco, pero que tiene una importancia regional importante. Bueno, sobre los 5 obispos que tuvo la diócesis de San Francisco y sobre los alcances de esta diócesis es que vamos a hablar y nos vamos a enterar seguramente de muchos detalles con Arturo. Arturo, ¿diócesis desde cuándo? Bueno, la diócesis de San Francisco del año 1961. Ahora esto llega, ¿no es cierto?, como ya hemos hablado muchas veces, desde los orígenes de la colonia de San Francisco, cuando la gente que viene a colonizar esta región y a poblar lo que ahora es San Francisco y nuestra zona, era la mayoría de una ferviente fe católica. Es inescindible en la historia de San Francisco la historia de la iglesia con la historia de la propia ciudad, ¿no? Por supuesto, porque acá desde el comienzo, incluso cuando todavía no estaban los templos construidos, como bien se señala en escritos, ¿no es cierto?, de historia, uno de ellos de un relato de Blas Casalis, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es bien original, porque es de una de las familias primeras colonizadoras de nuestra región, ya señalaba que se buscaba a un cura, dice, en Villa Concepción del Tío, para que venga en algunos momentos a dar misa a la gente de esta región, y el altar se improvisaba con una jardinera, con lo que tenía. Y era al aire libre. Era al aire libre, debajo de algún árbol, en algún sitio un poco protegido. Mientras se organizaban para la primera iglesia es la de Plaza San Francisco, ¿no es cierto?, que data de 1888. 2 añitos después de la fundación. Exacto, pero para tenerla en 1888 quiere decir que inmediatamente empezó a organizarse. Los primeros colonizadores, una de las primeras actividades que emprendieron fue la de construir la iglesia. Construir la iglesia. Y eso era al margen, digamos, de los aportes económicos que la iglesia podía hacer para construir un edificio. O sea que esos son aportes de los colonos. Propio, claro, eran colectas que se hacían en la época, seguro. Así que ese es el edificio original, primero, que incluso en principio estuvo puesto bajo la advocación de Santo Domingo, de Guzmán. Claro, sí señor, recuerdo que cuando vimos lo de Plaza San Francisco, vos comentaste ese tema. Y después... Luego pasa a ser San Francisco, bajo el patronato de San Francisco de Asís, cuando ya viene otra historia, que es la de la instalación de la nueva iglesia en Estación San Francisco, que estaba ubicada en el sitio donde hoy está la iglesia catedral. Claro, exactamente. Bien, incluso la primera vez que San Francisco tiene parroquia es en Plaza San Francisco. Luego se traslada, porque acá había mucha más gente, mucho más fieles también, entonces se traslada la parroquia a Estación San Francisco. El crecimiento de la ciudad y por ende el crecimiento de la comunidad religiosa hicieron necesario en algún momento crear la diócesis. Claro, y hablamos de 100 años atrás, en 100 años atrás teníamos únicamente 3 templos
religiosos católicos en San Francisco. El de Plaza San Francisco, Claro, la iglesia parroquial que es donde está ahora la catedral. y la capilla del Hospital Iturraspe. Esos eran los tres templos que había Eran en la, los tres en la templos ciudad que 100 había en el años lugar, atrás. 100 años atrás. Luego, pero en los campos de la zona ya habían surgido, desde bastante antes, las capillas chacareras. Claro. Las Claro. capillas chacareras, que eran los lugares de culto de cada una de las familias por un agradecimiento a la Virgen, a algún santo en especial o lo que fuere, porque se encontraban ahora en una mejor situación en la tierra americana, ¿no es cierto? Entonces hacían esas pequeñas capillas, que eran unos templos muy chiquitos, donde generalmente todo lo que se hacía era celebrar la fiesta patronal, La patronal. bajo la advocación que estaba ese pequeño templo. Ese pequeño templo. Y Bien. muchos de ellos están vigentes y están en Sí, en sí, muy incluso buen son estado. visitados, son visitados y se explica la historia de ellos y todo. Son más que centenarios. Llega el año 1961, se crea la diócesis. La diócesis, territorialmente, ¿qué abarca? La diócesis Arturo? de San Francisco abarca todo lo que es departamento San Justo, Completo. completo, una parte del departamento Río Segundo, que es la misma parte que muy antiguamente integraba una cuestión política e incluso en un momento dado lo que se llamó, ahora es la departamental San Justo de Policía, era la unidad regional 6. Claro. Esa unidad regional 6 tenía jurisdicción incluso sobre parte del departamento Río Segundo también. Claro. Bueno, o sea, tenemos todo el departamento San Justo como en la diócesis, parte del Río Segundo, Que es la parte de Santiago Temple, esa zona. claro, lo más inmediato, y una sola pedanía que se llama la pedanía del Castaño en el departamento Río Primero. Ahí está. ¿Mm? Eso es la diócesis de San Francisco Eso en es términos lo que es la diócesis territoriales. de San ¿Y Francisco. quién fue el primer obispo? Bueno, y el primer obispo llega a nuestra ciudad, era Monseñor Pedro Reginaldo Lira, era un salteño. Una persona que llega, ¿no es cierto?, designada como obispo a San Francisco en una fiesta multitudinaria. Me imagino. Pablo VI era el... En ese momento era... No, Juan XXIII. Juan XXIII todavía. Juan XXIII. 1961. No, en 1961, Sí, Juan XXIII, bien. hasta 1963 estuvo Juan XXIII. Bien. Te digo, fue una grandísima fiesta. Claro, me imagino. Con la presencia de todas las autoridades, se concentró mucho del acto en lo que era todavía, no estaba ni la plaza cívica, pero en este sector del centro es donde se concentró buena parte de la gente y donde se lo recibió. El obispo fue llevado hasta la iglesia Cristo Rey, también en ese momento, y luego en una gran caravana donde participaron todas las escuelas de San Francisco, y bueno, y la gente muy alborozada, no solamente de San Francisco, sino también de lo que era la diócesis. Claro. Venían de todo el departamento, fueron miles de personas que le dieron la bienvenida al obispo para que llegue hasta la entonces iglesia parroquial, que a partir de ese momento Claro, se convierte en catedral. Se convierte en catedral cuando tiene el obispo. Correcto. O sea, y escúchame, Arturo, ¿hasta de cuándo Lira- estuvo? Sí, fue corto. Y tenés dos cosas. Una era que en la iglesia catedral, obviamente era la iglesia matriz para el obispo, pero cerca de ahí se compra una propiedad, que era una propiedad bastante señorial, que había sido de la familia Venturuzzi, de Enrique Venturuzzi, concretamente en calle Salta, donde se hace la sede del obispado. Claro, la sede Ahí del tenían obispado. la vivienda del obispo más la oficina administrativa, Ah, la digamos. parte administrativa era esa, donde ahora está la sede de Cáritas. Claro, claro. Donde está ahora la sede de Cáritas, eso era el obispado. Y después hay una segunda vivienda, la que está sobre eso ya Sáenz Peña. es durante la administración de Monseñor Martini. Ah, bien. Eso durante la administración de Martini. Bueno, Lira, viniendo de una zona, digamos, muy distinta climáticamente a lo que era San Francisco, se siente afectado luego de unos años, ¿no es cierto?, de poco tiempo, ¿no?, en su salud, y se va, él renuncia al cargo de obispo en San Francisco y pide, ¿no es cierto?, ser trasladado, se va de San Francisco, así que viene otro obispo que venía de la provincia de Buenos Aires, de la Digamos que diócesis de Monseñor Nueve- Lira murió a los 90 y pico de años, hace poco tiempo. Sí, falleció en Salta, Bien, bien. que es el sitio natal de él. Viene Monseñor Herrera. Viene Monseñor Herrera, que era catamarqueño, pero también de la diócesis de 9 de Julio en la provincia de Buenos Bien. Aires. Fue el obispo que más tiempo estuvo en San Francisco ejerciendo, porque él llega en 1965 y está hasta 1989. Claro, 24, 25 años. Claro.
La misión de Herrera fue, digamos, un poco la que más quedó marcada, precisamente por la duración también, la que más marca queda en la ciudad, en razón que es el obispo que a partir de su llegada aquí, él comienza a hacer una especie de misiones barriales, claro, ¿no es cierto? E iba en todos los barrios, ¿no es cierto?, procurando que en cada uno de ellos se construya al menos alguna capilla. Claro. Hay que tener en cuenta que a la llegada de Herrera, en San Francisco había 8 iglesias ya. Claro. Teníamos 3 allá al principio, 100 años atrás. 100 años atrás. Como 50 años 1965, después, 5 más. Entonces, a partir de él, ¿no es cierto?, comienza como que en cada barrio se comienzan a reunir vecinos, a reunir fondos, ¿no es cierto?, y son todos esfuerzos comunitarios. Claro. Ahí puede, ¿no es cierto?, haber en algunos casos algunos aportes de la municipalidad que ayudaban, ¿no es cierto?, las distintas administraciones. Sí, recuerdo en los años 90, por haber estado en la administración municipal, en los años 90, por ejemplo, en el barrio, la del barrio Independencia, que está ahí cerca de la escuela. De la escuela. Bueno, me acuerdo que la municipalidad hacía algunos aportes y bueno, y los vecinos hacían todo el resto. Sí, pero toda la administración, los diseños, la decisión del nombre de la parroquia, de la capilla, algunas ahora son parroquias, de las capillas, corría todo por cuenta de los vecinos. O sea, claro, ellos estaban librados a hacer como lo que querían. Lo que le importaba a Herrera era la presencia católica. Cuando una estrategia de llevar la iglesia a los barrios. Exactamente. Bueno, y lo consiguió con mucho éxito en razón de que hoy muchas de esas parroquias esas capillas son parroquias. Santa Rita es una, por ejemplo, ¿no es cierto?, para dar solamente un ejemplo, pero así se han ido formando las distintas. Y en un momento en que crecía mucho, precisamente en ese momento de Herrera, la presencia de otros cultos religiosos, claro, ¿cierto? Y era una manera de... Los años 60 fueron de un gran auge, desde los años 60, de un gran auge del evangelismo, por ejemplo. Claro, por supuesto, y que el evangelismo utilizaba mucho la iglesia electrónica, claro, que le llamamos, ¿no es cierto? Claro. O sea, esa presencia, ¿no es cierto?, constante. Claro, un culto mucho más alegre, mucho más distendido. En la iglesia católica recién salíamos de dar la misa de espalda todavía. Claro, precisamente en el mismo periodo, porque claro, el que impone eso, ¿no es cierto?, es el Concilio Vaticano II, en el año 1962, claro, que es lo último ya de Juan XXIII, pero se impone con Pablo VI. Claro, se termina con Pablo VI. Que es el que continúa en el gobierno de la Iglesia a nivel universal. ¿Se va jubilado, Monseñor Herrera? Monseñor Herrera se retira jubilado, pero sigue viviendo en San Francisco y muere en San Francisco en el año 2000. Claro. En el año 2000 fallece, incluso desde que él se va en el 89 al 2000, en esos 11 años, él ocupa el cargo de obispo emérito. Claro. Le llamaban, que era una cuestión de respeto, ¿no es cierto?, hacia él, que es algo que está comprendido dentro de la Iglesia, a grandes rasgos, es lo del Papa emérito, que es Benedicto, exacto, cuando el Papa en ejercicio es como un retiro efectivo en las Fuerzas Armadas. Exactamente. ¿Y quién y ahí viene, ¿no es cierto?, ya vamos más a un ambiente local y asume como obispo Baldomero Carlos Martini, ¿no es cierto?, que viene de acá del departamento. Claro, mismo, era una familia de Porteña. De Porteña, naturalmente. Y él había sido cura en Porteña. Sí. Él había sido sacerdote antes en San Francisco. En San José Obrero. Después va a Porteña y regresa a San Francisco ya después como obispo. Bien. En un principio viene, estando de obispo Monseñor Herrera todavía, él está instalado en la catedral. En la catedral como... Vicario. Vicario. Y luego asume como obispo. ¿Hasta qué año estuvo Baldomero? Baldomero estuvo hasta 2004 y al irse él viene un riocuartense, sí, señor, ¿no es cierto?, que era Monseñor José Tisera. Sí, señor. José Carlos Tisera. José Carlos Tisera, sí. Que, sí, bueno, tiene otro rasgo distinto, ¿no es cierto?, digamos, de una llegada diferente también a los fieles, y a todo esto, bueno, digamos que Baldomero lo envían a una diócesis muy importante. Que es en San Justo, donde tuvo un rol muy importante, que llevó precisamente a Baldomero Martini, esa presencia suya como obispo en San Justo, un poco a los orígenes que él tenía como sacerdote en la iglesia de San José Obrero.
una persona así muy preocupada por Lo lo social. social, Sí, señor. ¿no es cierto? Que en San Justo tuvo oportunidad otra vez de ejercerlo, ¿no? Sí, señor. Así que él tiene, bueno, el obispado de él en San Justo hasta que este año, precisamente, en 2015, él pide, ¿no es cierto?, ya la jubilación. Y pasa a ser Y, él también obispo mérito. él se retira, viene a San Francisco. Claro. Y está viviendo actualmente otra vez en San En la Francisco, ciudad ya de San retirado completamente de la vida religiosa, Claro. muy activa. Si Activa. él sigue, ¿no es cierto?, con toda la cuestión religiosa, de fe, pero no ejerciendo. Tisera se queda Tisera está en San Francisco 7 años. 7 años. Hasta el año 2011, en que también es enviado a la provincia de Buenos Quilmes. Aires, a la zona de Quilmes, Claro. a la diócesis de Quilmes. O sea, vos ves que siempre hay una relación, o hubo una relación entre esa zona de O Buenos vienen Aires de Buenos y San Aires Francisco, o van van para allá. Y después estuvimos, después de Tisera, durante 2 años sin un obispo nombrado. Entonces estaba el padre Daniel Cavallo administrando, ¿no es cierto?, la diócesis y interinamente, y luego es designado por Benedicto XVI todavía, a principios de 2013, muy poquito antes de la asunción de Francisco como papa, es nombrado Sergio Buenanueva, que es mendocino. Mendocino y que es nuestro actual obispo. Es nuestro actual obispo y que tiene una característica en lo de él de ser, digamos, una persona que tiene mucho interés en la difusión, en la opinión, e integra incluso ahora una de las comisiones en el Episcopado Nacional, en la última reunión del Utiliza las Episcopado redes Nacional. sociales para comunicarse. Utiliza mucho es las una redes. persona con presencia, Claro. opina de temas políticos. Exactamente. Le ha dado una impronta especial Claro, a su aprovechando, obispado. ¿no es cierto? Es decir, primero porque es una persona mucho más joven, Sí. también, ¿no es cierto? Muy adaptada o muy actualizado a lo que son las tecnologías actuales. Pero hay que tener en cuenta que ya Juan Pablo II, en su momento, fue quien había bajado como una línea dentro de la Iglesia Católica para que se utilicen los medios, que se utilicen Claro. las redes, porque veía el potencial, y estamos hablando de muchos años atrás todavía, ¿no es cierto?, pero ¿cuál es el potencial de Internet? Para resumir, ¿no? ¿Cuál es el potencial de Internet? Y que la Iglesia debió utilizarlo Que para, la Iglesia debió utilizar. para difundir Eso su palabra. se utiliza hoy en política y en economía a nivel mundial, pero De una manera impresionante. de una manera impresionante. No se puede quedar afuera de eso. No se puede, Este- claro, exactamente, no se puede quedar afuera de esto. Y bueno, creemos, ¿no es cierto?, que el obispo actual, Sergio Buenanueva, está utilizando, ¿no es cierto?, estos elementos como una forma de difusión. Así como Herrera en su momento se encargó de poner en cada barrio al menos una capilla, que luego se convirtió en iglesia, y algunas ya son parroquias, a modo de difundir con lo que había 50 años atrás, con la presencia, ¿no es cierto?, se está haciendo ahora también a través de las redes, pero también está esa presencia en todos los barrios en la iglesia, teniendo en cuenta el pedido o el mensaje que hace Francisco a los sacerdotes de la presencia física. Sí, señor. Bien, interesantísimo. La historia de la Iglesia que forma parte de la historia inescindible, parte de la historia de la ciudad de San Francisco, en este repaso por los 5 obispados que hemos tenido en la ciudad desde el año 1965. Hasta aquí llegamos con este tema.
El Chalet Campana se ubica en la intersección de las calles Iturraspe y Garibaldi. Originalmente fue el hogar que decidieron hacer en San Francisco los hermanos Peverel, oriundos de Quebracho Herrado, que al vender su campo construyen la casa. En principio la casa tenía, los lotes linderos pertenecían a ella, pero la casa se construye sobre la esquina. Tiene una particularidad que está retraída, retrancada sobre la línea municipal y la separa una cerca con una reja bastante importante en forma perimetral, constituyendo un bloque, la propiedad en 2 plantas, compacto, con el ingreso sobre calle Garibaldi. Alberga a quien ingresa a la casa un techo de tejas pequeño con 2 columnas en los laterales y hacia el lado norte de forma preferencial. En la planta alta se ubican los dormitorios y la gran característica del Chalet Campana, y por eso se lo reconoce, un mirador octogonal que estaba sobre la esquina. A lo largo del tiempo, la propiedad fue cambiando de dueños sucesivamente. De los hermanos Peverel al doctor García Rodríguez, la familia Ambrosino. Posteriormente la compró la familia Cavarini y ya estando los Cavarini, hasta el archivo gráfico en su momento tuvo su sede ubicada dentro del casco histórico, diríamos, de la ciudad, y ahí tuvimos la suerte por aquellos años con los arquitectos de Capúa de participar en la puesta en valor, que fue algo realmente muy interesante. También fue geriátrico, confitería bailable, tienda de objetos, casa de té, y en la actualidad pertenece a la familia Gatti, siendo nuevamente su uso original vivienda. Otra de las características es hacia el centro, hacia el fondo del terreno, un garaje con su escalera muy pintoresca y una planta alta de un lugar de trabajo, de resguardo. Es una de las casas más recordadas dentro de la ciudad, quizás por ese campanil que tuvo en algún momento y hoy lo tiene en una forma de estructura. Algo que perdió la casa con el tiempo fue el techo a mansarda. La casa no tiene un techo plano y tenía una mansarda perimetral con unas ventanas hacia los 2 lados de la calle. La particularidad de esa mansarda es que era transitable, uno podía caminar y recorrerla. También esas modificaciones con el tiempo, la mansarda se perdió, pero bueno, el espíritu de la casa se mantiene tal cual. Son las casas que hacen la historia de la ciudad y que uno cuanto más la transita, la recorre, va viendo la evolución, así que sean aquellas propiedades que a uno les gustaría guardar de por vida, no solo en la memoria, sino en el tiempo. Nadie cuida lo que no conoce, entonces al conocerlo mantenemos la posibilidad viva de que permanezca en el tiempo.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.